Queridos hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Estamos viendo los mensajes que el Señor Jesucristo envió a las 7 iglesias de Asia Menor. Y aunque estas cartas fueron escritas hace más de 2000 años, el mensaje sigue siendo vigente, sigue siendo pertinente para la iglesia de hoy. En el tema de hoy veremos el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Así como los cristianos, la iglesia de Esmirna que vimos la semana pasada, estaban pasando por tribulación, estaban siendo perseguidos. Los creyentes en Pérgamo también estaban sufriendo persecución por parte de las autoridades romanas. La diferencia que vamos a ver hoy es que la iglesia en Esmirna, a pesar de ser pobre y estar atravesando por muchas cosas, ellos se mantuvieron fieles al Señor. Pero en el caso de la iglesia de Pérgamo, que vamos a ver hoy, la persecución hizo que ellos terminaran comprometiendo la verdad y consintiendo muchas cosas dentro de la iglesia que no estaban bien delante de Dios. Leamos el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada de 2 filos dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino solo aquel que lo recibe. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das en el que estamos escuchando tu palabra y vamos a meditar en ella. Te pedimos, bendito Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento y dándonos sabiduría, Señor, para poder entender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Prepara nuestros corazones, Señor, y sé tú hablándonos de manera personal. Te damos gracias por todo, bendito Padre. Te pido que me des gracia al momento de compartir tu palabra. Me pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La ciudad de Pérgamo se encontraba al norte de las ciudades de Éfeso y Esmirna. Y menciono estas ciudades porque ya hemos visto los mensajes que el Señor envió a estas 2 ciudades. Allí tenemos el mapa y ahí en la flechita se ve Pérgamo. Como pueden ver, Pérgamo no estaba pegado al mar, no tenía puerto como las otras 2 iglesias, Éfeso y Esmirna. Del mar Egeo, si ustedes ven el mapa de abajo, ahí aparece el mar Egeo. Toda esa parte era el mar Egeo. Del mar Egeo a la ciudad de Pérgamo había una distancia de 22 kilómetros. La palabra pergamino proviene del nombre Pérgamo. En esta ciudad se comenzó a fabricar este material en el que se escribían textos.
La ciudad de Pérgamo se caracterizaba por ser una ciudad bella y próspera. Tenían mucha ganadería y agricultura y contaban con una gran biblioteca que tenía más de 200,000 volúmenes. Pérgamo era la segunda biblioteca más grande de su época después de Alejandría. Y entre Pérgamo y Alejandría, que está en Egipto, había una competencia, había una rivalidad por querer ser la biblioteca más grande del mundo en aquel tiempo. Y esa competencia llevó a que el rey de Egipto ordenara que no se exportara papiros a la región de Asia Menor. El papiro era un tipo de papel que era fabricado de las hojas de una planta que crecía en Egipto. Esa orden o embargo comercial hecho por Egipto hizo que los habitantes de Pérgamo comenzaran a fabricar, a producir los pergaminos, que consistían de pieles de animales, de ovejas y cabras y de otros animales, donde después de todo un proceso que se hacía con estas pieles, se podía escribir sobre ellas. Un pergamino o el pergamino era un material un material mucho más duradero y caro que los papiros. Pablo, según Timoteo 4:13, en un mensaje en esta carta, le dice a Timoteo, a su hijo espiritual: cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros. Y le va a decir, especialmente los pergaminos, le va a decir Pablo a Timoteo. Pérgamo fue la capital romana de la provincia de Asia Menor por muchos años, aunque con el tiempo fue cediendo su posición a la ciudad de Éfeso, a donde los gobernantes romanos podían llegar más fácilmente por mar, sin tener que hacer un viaje por tierra para llegar a Pérgamo. Esa fue la razón por la que la capital romana posteriormente dejó de ser Pérgamo y pasó a ser Éfeso. La ciudad de Pérgamo era también conocida como un centro religioso. En Pérgamo se adoraba a varios dioses, distintos dioses, entre los cuales estaba el dios Esculapio, conocido entre los griegos como el dios de la medicina. En la mitología griega, Esculapio tenía una vara que tenía el poder de curar las enfermedades. Era una vara larga, con una serpiente entrelazada alrededor. Y fíjense que hasta el día de hoy, la vara del dios Esculapio, de los griegos, es el símbolo de la medicina. Y ahí lo tenemos ahí en la foto. Ahí está la vara del dios Esculapio con dos serpientes alrededor, es el símbolo de la medicina hasta el día de hoy. Otros dioses a quienes adoraban los de Pérgamo era a Zeus, Atenea y Dionisio. Según la mitología griega, Zeus era el padre de los dioses y los hombres y era quien gobernaba a los dioses del Olimpo. Atenea, por su parte, era la diosa de la sabiduría y Dionisio el dios de la fertilidad. Pero aparte de tener a estos dioses mitológicos, Pérgamo fue la primera ciudad en Asia en construir un templo dedicado al emperador César Augusto, transformándose esta ciudad en la sede principal del culto al emperador. En Pérgamo, los cristianos se enfrentaban a diario con las presiones de una sociedad pagana, idólatra e inmoral. A los cristianos se les acusaba de ser infieles a Roma, se les acusaba de sedición, eran humillados, perseguidos y condenados a muerte. La vida en Pérgamo para los cristianos no era nada fácil. Es más, era muy peligroso vivir allí. En el mensaje que el Señor Jesucristo envía a esta iglesia, a la iglesia en Pérgamo, el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos,
o en otras versiones dice de doble filo. Este es uno de los títulos con el que el Señor se presenta en Apocalipsis capítulo 1. En el versículo 16, el Señor va en uno de sus títulos, o como se presenta, dice, y de su boca salía una aguda espada de doble filo o de dos filos. Y el Señor se presenta a esta iglesia con este título, dando a entender que Él estaba dispuesto a pelear, a derribar toda rebelión y a luchar en contra de sus enemigos con la palabra que sale de su boca. La espada aguda de dos filos es una descripción simbólica del poder de la palabra de Dios. Apocalipsis 19:15, sobre la espada de doble filo, dice lo siguiente: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Jesús iba a enfrentar a la iglesia de Pérgamo, que estaba dividida en ese momento por las falsas enseñanzas de los nicolaitas y de los seguidores de Balaam, con la espada que sale de su boca. Como ya vimos en los mensajes anteriores, el Señor sabe todo. El Señor sabe lo que ocurre en su iglesia, dentro de su iglesia, porque Él anda en medio de ella. En el versículo 13, Jesús les va a decir a esta iglesia, a los hermanos en Pérgamo: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. El hecho de morar en un lugar se refiere a estar establecido allí, a vivir de manera permanente en ese lugar. Y lo que el Señor les estaba diciendo es que el mal reinaba allí, en Pérgamo. Pérgamo, como ya dije, era una ciudad muy idólatra y llena de inmoralidad. Uno se podría preguntar entonces, ¿qué hacían entonces estos creyentes viviendo allí, en esta ciudad? ¿Por qué es que no se iban de allí? Debemos entender que los creyentes de esta iglesia, que estaban en esta iglesia en Pérgamo, habían nacido y crecido allí. Pero Dios los había rescatado, Dios los había sacado de ese ambiente pagano y los hizo parte de su pueblo. El Señor los había salvado de la oscuridad en que ellos vivían. Por eso es que ellos estaban allí. Seguramente también algunos habrán venido de afuera, pero la mayoría de los creyentes en Pérgamo habían nacido y crecido en esa ciudad. El Señor explica la cláusula donde está el trono de Satanás, con las palabras donde vive Satanás o donde mora Satanás al final del versículo 13. Aquí en Lima hay diferentes distritos y hay distritos a donde uno no quisiera ir, a donde uno se la pensaría para entrar. Si te invitan a una fiesta, a una reunión, a lo mejor tú dices, déjame ver si voy, te la pensarías. Les pregunto, ¿quiénes creen que podrían llevar el evangelio a las personas que viven en ese lugar o en esos lugares? Las personas que viven allí y que ahora conocen de Cristo. Aquellas personas que fueron alcanzadas por el evangelio. Eso fue lo que sucedió en la ciudad de Pérgamo. Los miembros de esa iglesia eran residentes permanentes de aquel lugar donde la idolatría y el culto al emperador era muy fuerte. Decir soy cristiano en Pérgamo hacía que uno sea tratado hostilmente. Es más, aquellos cristianos que se negaban a reconocer al César como Señor y Dios se enfrentaban con la confiscación de sus bienes, el exilio o la muerte. Esta presión, y no era una presión simple, una presión súper fuerte en que se vivía en Pérgamo, hizo que la iglesia comprometiera la verdad de Dios. Y podemos ver aquí una paradoja.
una contradicción, y les explico a lo que me refiero. Por un lado, vemos que estos hermanos eran fieles al Señor, que no habían negado la fe. El mismo Señor Jesucristo les dice en el versículo 13, yo sé que guardas fielmente mi nombre y que no has negado mi fe, les dice el Señor a estos hermanos. Pero también vemos más adelante en el versículo 14 que el Señor los reprende por haber permitido que falsos maestros ingresaran, se infiltraran en la iglesia. Pero no solamente eso, no solamente ingresaron, sino que los hermanos de la iglesia de Pérgamo permitieron que estos hombres malvados se mantuvieran dentro de la iglesia, enseñando y engañando a los creyentes. Uno podría preguntarse, quizás, ¿cómo es posible que una iglesia que es fiel al Señor pueda permitir que haya falsos maestros dentro de ella? Bueno, aquí lo vemos, en la iglesia de Pérgamo. Eso sucedió allí, eso sucedió con ellos, y puede suceder en cualquier otra iglesia si la congregación, si los hermanos no son cuidadosos. Hoy en día, la inmoralidad ha llegado a un punto inimaginable en muchos lugares del mundo. Uno de esos lugares es Las Vegas, la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos. Una ciudad a la que se le conoce como Sin City, la ciudad del pecado. Y la gente que vive allí no les preocupa ni les interesa que a su ciudad se le llame así o que se le conozca así. En la ciudad de Las Vegas, todo está permitido. Es más, ellos tienen un eslogan que dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Realmente terrible lo que se ve en muchos lugares del mundo hoy en día. Las Vegas no es el único lugar así. Muchos lugares, muchas ciudades en Europa y en Estados Unidos y también aquí en Sudamérica, en realidad es un ambiente sumamente terrible, un ambiente sumamente malo. El Señor le dice a los creyentes de Pérgamo, has guardado fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Los creyentes en Pérgamo, a pesar de la persecución que estaban atravesando, no negaron su fe en el Señor. En aquellos días, uno de los miembros de la iglesia, llamado Antipas, a quien el Señor vemos que lo honra, lo elogia, llamándolo mi testigo fiel. Antipas murió en su ciudad, en Pérgamo, donde mora Satanás, dice el texto. Sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo y que hay lugares donde él se establece, donde hace su morada, donde tiene mayor influencia, poder y dominio, donde la maldad, la idolatría, la impureza, la corrupción reina. Sobre Antipas no sabemos mucho. Lo que sabemos de él es que su nombre significa contra todos y que fue un siervo fiel. En el capítulo 1, el Señor Jesucristo se presenta como el testigo fiel y ahora es el Señor mismo quien llama a su siervo Antipas, mi testigo fiel. Y qué gran honor. La proximidad en que se muestra o aparece el nombre de Satanás antes y después de Antipas en el versículo 13 muestra que su muerte fue ejecutada por los enemigos de los cristianos, por los paganos. Pero detrás de eso, detrás de la muerte de Antipas, estaba Satanás. Él era quien estaba dirigiendo todo eso. El diablo pensó que de esa manera, matando a uno de ellos, debilitaría la fe de los creyentes. Pero eso no sucedió, no fue así. Los creyentes en Pérgamo se aferraron más
al nombre del Señor y no negaron su fe. Pero en los versículos 14 y 15, el Señor revela que la iglesia de Pérgamo estaba dividida. Si bien habían algunos que habían seguido el ejemplo de Antipas, que no habían negado el nombre de Cristo ni su fe en el Señor, pero también habían otros que habían cedido, que habían sucumbido a las enseñanzas y prácticas de Balaam y de los nicolaitas que el Señor aborrecía. El Señor les va a decir en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Vemos que el Señor censura algunas debilidades que tenían los cristianos de Pérgamo. Y aunque no eran muchas las acusaciones que tenía contra ellos, las pocas cosas que estaban haciendo mal, no eran de poca importancia. Los creyentes de esta iglesia habían tolerado, habían permitido que falsos maestros ingresen a la iglesia y que enseñen su doctrina y estilo de vida insidioso, es decir, malo, malvado, y los dejaron que estén allí en vez de echarlos de la iglesia, en vez de sacarlos, expulsarlos, los mantuvieron allí. La iglesia de Éfeso no permitió eso. La iglesia de Éfeso aplicó disciplina. El texto dice que los de Éfeso no podían soportar a los malos. Apocalipsis 2:2. Los efesios pusieron a prueba a esos hombres que decían ser apóstoles y no lo eran. Y dice que los hallaron mentirosos. Pero los creyentes de Pérgamo no hicieron eso. Al contrario, permitieron que estos falsos maestros ingresen a la iglesia y se queden allí. Estos falsos maestros eran seguidores de Balaam, aquel profeta que se vendió a los reyes de Madián y Moab por dinero. El mismo Señor Jesucristo da testimonio de cuál fue la doctrina, la enseñanza de Balaam. El texto dice que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel para hacerlos comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a comer y a cometer actos de fornicación. Balac era el rey de Moab. Este rey le había ofrecido dinero a Balaam a cambio de maldecir al pueblo de Israel. Pero Balaam no pudo hacer eso por más que él quiso, porque Dios no se lo permitió. Entonces Balaam, al ver que no podía maldecir a Israel, buscó la manera de cómo complacer a Balac. Y lo que hizo fue enseñarle a Balac a cómo hacer para que los israelitas cometieran adulterio con mujeres madianitas y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los israelitas cayeron en la trampa y se unieron con estas mujeres madianitas y poco a poco empezaron a desviarse de la verdad de Dios y adorar a los dioses de Moab. Y la ira del Señor se encendió contra ellos, contra el pueblo de Israel. Y el Señor envió una plaga que mató a unos 24,000 israelitas. Números capítulo 25, versículo 9, dice eso. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. La doctrina de Balaam enseñaba a cometer fornicación, literalmente a fornicar, no solo en el sentido espiritual, al adorar a otros dioses, sino también a cometer inmoralidad sexual. Y fíjense que lo que Satanás
no pudo lograr en Esmirna o Pérgamo a través del sufrimiento, intimidación o muerte desde afuera de la iglesia. Lo logró desde adentro. Satanás no pudo con sus ataques desde afuera, pero sí desde adentro. Y los peores ataques muchas veces vienen desde el interior de la iglesia. Y eso es lo que el diablo hace. Si no puede herir, si no puede derribar una iglesia desde afuera, el diablo busca la manera de ingresar a través de sus seguidores, a través de los falsos maestros. El diablo busca generar conflictos, busca generar división dentro de la iglesia e introducir sus falsas enseñanzas. Y eso fue lo que sucedió en esta iglesia de Pérgamo. Los nicolaitas, que se mencionan en el versículo 15, también practicaban la inmoralidad y la idolatría. Las intenciones de Balaam y de sus seguidores y las de los nicolaitas eran idénticas. Ambos grupos estaban bastante relacionados. Balaam quería derrotar a los israelitas con un estilo engañoso de vida. Y los nicolaitas ingresaron a la iglesia con enseñanzas y prácticas engañosas. Además, los que apoyaban o defendían la enseñanza de Balaam eran probablemente los mismos que los que seguían las enseñanzas de los nicolaitas. No sabemos hasta qué punto la influencia de los nicolaitas llegó dentro de esta iglesia. Pero lo que sí sabemos es que la iglesia era laxa, era débil en cuanto a la disciplina y permitía que estos enemigos de la fe cristiana estuvieran en medio de ellos. Y debido a esa laxitud, es que la iglesia de Pérgamo va a ser reprendida por el Señor. Y el Señor les va a decir que se arrepientan. Versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y en este mandato que el Señor hace a esta iglesia, vemos que es una llamada a toda la congregación al arrepentimiento. El Señor le dice a toda la iglesia, arrepiéntanse. Pero también vemos una amenaza especial a aquellos que se habían desviado de la verdad. A ellos les dice también de que se arrepientan o un gran castigo vendrá sobre ellos. La iglesia de Pérgamo tenía que arrepentirse, y hablo toda la iglesia, porque ellos no habían expulsado a los nicolaitas. Si bien algunos de ellos no habían caído en esa doctrina, pero habían permitido que estos falsos maestros se mantuvieran allí. Por lo tanto, la iglesia en general tenía que arrepentirse por haber permitido eso. Ellos debían de reconocer que habían obrado mal, porque si Jesús odiaba las obras de los nicolaitas, ellos también debían hacerlo. Los cristianos de Pérgamo tenían que cambiar su actitud. Debían pasar de ser laxos, es decir, flojos, indiferentes, a ser vigilantes. Tenían que aplicar disciplina espiritual en la iglesia y expulsar a los falsos maestros que estaban dentro de ella. Si estos hermanos se negaban a hacer eso, se negaban a obedecer al Señor, Jesús vendría pronto. Y cuando el Señor les dice, vengo a ti pronto, estamos viendo que se está refiriendo a esta iglesia. Cuando les dice eso, vengo a ti pronto, no se refiere a su segunda venida, sino a su juicio que es rápido y seguro. Los nicolaitas no tendrían que esperar hasta la segunda venida para que Jesús hiciera realidad su amenaza. Y eso va también para cada uno de nosotros. Si estamos andando mal, si estamos en pecado, debemos arrepentirnos. Si no lo hacemos,
si continuamos en esa vida, si continuamos haciendo lo que nosotros queramos, el Señor va a tratar con nosotros, no solo en el día del juicio, sino también en el presente. Dios no puede ser burlado, queridos hermanos. Todos los que se vuelven al Señor y se arrepienten, experimentan el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Pero los que no lo hacen, los que ignoran el llamado del Señor al arrepentimiento y continúan andando mal, enfrentarán su ira. El Señor honra sus promesas, pero también anula sus amenazas al pecador arrepentido. Eso sucedió con la ciudad de Nínive. El Señor había decretado juicio, había decretado que la ciudad sería destruida si ellos no se arrepentían de sus pecados. Y sabemos que los de Nínive, al oír la predicación de Jonás, se arrepintieron y el Señor los perdonó. Años más tarde, los de Nínive volvieron a sus andanzas, volvieron a cometer sus maldades y el Señor los castigó. Cuando no hay arrepentimiento, el Señor cumple sus amenazas. El Señor va a traer castigo sobre los malvados. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al vencedor, dice el Señor, le daré del maná escondido. Ya hemos hablado quiénes son los vencedores en los mensajes anteriores. Los vencedores son aquellos que son fieles a Cristo, que perseveran en la fe hasta el fin, a pesar de las tribulaciones o cualquier cosa que se pueda presentar en la vida. Al vencedor le daré del maná escondido, dice el Señor. Como ustedes saben, el maná fue el alimento, el pan que Dios envió del cielo para que los israelitas se alimentaran mientras estuvieron en el desierto por 40 años. Pero en cuanto al maná escondido, no se sabe en realidad a qué se refiere. Hay muchas interpretaciones distintas, pero una cosa es clara, y es que este maná escondido tiene que ver con el Señor Jesucristo. Él mismo dijo en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida eterna, por la vida del mundo, es mi carne, dijo el Señor. Él es el pan de vida. Además, es el Señor. Es Jesucristo mismo quien ofrece este maná escondido como recompensa a los vencedores. Así que podemos estar seguros que este maná escondido es algo bueno, muy bueno. Pero junto con el maná escondido, el Señor promete dar también a los vencedores una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, un nombre que nadie conoce, sino solo aquel que lo recibe. Isaías capítulo 62 sobre este nombre nuevo dice lo siguiente en el versículo 2. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Este nuevo nombre estará inscrito, registrado en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y llegará el momento, llegará el tiempo, cuando el Señor tomará lista en el cielo y los que estemos presentes
al escuchar nuestro nombre, nuestro nuevo nombre, diremos con alegría, presente, Señor. Y grabado en la piedrecita, un nombre nuevo. Un nombre que nadie conoce, sino solo aquel que lo reciba, que lo recibe. ¿Y cuál será nuestro nuevo nombre? Aún no lo sabemos, queridos hermanos. Pero en Isaías hay un pasaje muy hermoso donde el Señor dice, y les daré nombre eterno que nunca será borrado. Isaías 56:5. La recompensa que se menciona aquí en este mensaje que el Señor da a la iglesia de Pérgamo y que va para todas las iglesias de hoy en día, para todos los creyentes. La recompensa es para los vencedores. Esa es una promesa que el Señor Jesucristo nos da y que alienta a todo el que lo escucha y que debe haber sido de aliento a los hermanos en Pérgamo que estaban pasando por muchas situaciones en ese momento. Jesucristo nos conoce. Él dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. El Señor te conoce. El Señor sabe quiénes son sus ovejas y la recompensa es para ellos. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nuestro país. El mundo que vivimos está bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. De ese mundo, el Señor nos rescató. El Señor nos libró, nos sacó de esa vida perdida en que estábamos. Y aunque ya no somos de este mundo, vivimos aquí. Y tenemos que cuidarnos de la influencia de este mundo, de la idolatría, de la inmoralidad y de tantas cosas que hay en este mundo. No seamos laxos, indiferentes ni flojos a las cosas de Dios, queridos hermanos, sino más bien seamos y estemos vigilantes y esforcémonos en conocer más al Señor. Esforcémonos en estudiar, en escudriñar la palabra de Dios, ya que solo así tendremos la capacidad necesaria para discernir, para darnos cuenta si una doctrina, si una enseñanza es verdadera o falsa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos confrontas, Señor. Tú nos haces ver acerca de los peligros y la influencia, Señor, que hay en este mundo. Amado Padre, ayúdanos a poder crecer en el conocimiento de tu palabra para poder discernir, Señor, las falsas doctrinas y no ser desviados como lo que sucedió con algunos hermanos de la iglesia de Pérgamo. Te damos gracias, Señor, por este servicio. Te damos gracias, amado Padre, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a poder mantenernos firmes en ti, Señor. A vivir con esa esperanza, Señor, que un día estaremos delante de tu presencia, Señor, y que tú, Señor, nos recompensarás. Alabado sea tu santo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.